AC Noticias, periodismo multimedia. Regresamos a esta conversación con el ingeniero Aquiles Córdoba Morán, líder nacional del Movimiento Antorchista Nacional, organización con cerca ya de 5 décadas de trayectoria en la vida política mexicana. Así es, Francis, sí. 46 años, 47 años. Con muchísima experiencia, con mucha gente que se ha venido sumando a su movimiento, que ha visto con buenos ojos sus pronunciamientos en redes sociales ahora con esta etapa de pandemia. Sin duda, la participación de una organización como la suya da vitalidad a la lucha política en nuestro país. También estarán participando con sus propios candidatos en algunos lugares donde tienen presencia. ¿Qué mueve precisamente a los candidatos antorchistas ser parte de este juego electoral que está próximo y que ya lo han hecho en otras ocasiones con triunfos muy importantes y con lecciones también muy importantes dentro de su movimiento? Yo decía al principio de la plática, Francis, que los pueblos instintivamente, quizás en una buena mayoría de los casos, de todos modos saben que para intentar un cambio social, un cambio económico, un cambio, digamos, en la estructura de la sociedad, tiene que tener en sus manos el poder político. Y por eso toda lucha empieza como una lucha por el poder político. Los partidos políticos, si son verdaderos partidos políticos, no tienen otro objetivo más que la conquista del poder. ¿Por qué? Porque el poder es la palanca fundamental, indispensable para poder pasar al terreno de los hechos, para poder aplicar la concepción, el modelo, el proyecto de país o de sociedad que cada partido, que cada político tenga en mente, que defienda y que sostenga, porque crea que eso es lo que conviene al país, a la sociedad. Entonces, en esto Antorcha no puede ser una excepción. Nosotros somos una organización política y somos una organización política que a lo largo de los años hemos logrado dar forma a un cierto diseño, todavía un boceto, pero ya con perfiles bastante definidos del modelo de país que nosotros queremos o que creemos que le haría bien a México, que México necesita. Y puesto que tenemos un proyecto de país que le faltan detalles o quizás correcciones, modificaciones, eso lo dirá el tiempo, pero tenemos un proyecto de país que queremos convertir en realidad como cualquiera que sea un político de buenas intenciones, y por lo tanto tenemos que pelear el poder político. No somos un partido político, pero no porque no queramos ser un partido político, no porque no entendamos la importancia de ser partido político, sino porque ser partido político tampoco es una cuestión voluntarista. No es que si yo quiero ser partido me vuelvo partido político, tengo que crear las condiciones. Y particularmente si se trata de buscar o de ser un partido político que no haga exactamente lo mismo, que no siga el mismo modelo de otros partidos políticos que bien vemos, pues que no le han resuelto su problema al país, precisamente porque no se identifican con el pueblo y porque no se han preocupado por darle forma a un proyecto en que se reflejen con exactitud y con profundidad, de manera completa y además de manera realista, viable, las necesidades del pueblo. Y entonces hay una especie como si faltara un eslabón entre los partidos políticos y el pueblo, como si fuera, digamos, una cadena rota en la que falta un eslabón. ¿Cuál es ese eslabón? El proyecto político que refleje las necesidades del pueblo. La Antorcha quiere ser un partido que no tenga esta laguna. Quiere formar un partido en el que pueblo y gobierno estén unidos mediante un eslabón sólido, que es precisamente el proyecto de país que nosotros proponemos, y que no lo proponemos para beneficio del partido, ni de los cuadros, ni de los líderes del partido, sino precisamente poniendo en el centro los intereses populares. Entonces,
No somos un partido, pero queremos ser un partido político. Estamos trabajando para formarnos, para transformarnos en un partido político. Pero sabemos que tenemos que llenar requisitos difíciles, tenemos que llenar requerimientos indispensables, infaltables, si queremos ser un verdadero un partido político, como dijo alguna vez Lenin, un partido político de nuevo tipo. No un partido político como los que ya existen, porque ¿qué lógica tendría formar un partido como los que ya existen si hay muchos? Si esos partidos estuvieran llenando el hueco que debe llenar un verdadero partido, nosotros no tendríamos ningún interés en formar otro partido. Nosotros no nacimos para buscar el beneficio de los dirigentes o de los antorchistas, de los militantes de Antorcha. Nuestro proyecto siempre ha sido muy claro. Quizás no lo hemos sabido llevar, quizás hayamos cometido errores, quizás no tengamos la altura que necesita el pueblo, pero nosotros sí lo hemos dicho siempre. Nosotros no nacimos para pelear poder y dinero para los líderes o para nuestros militantes. Nacimos para luchar por un país mejor, por un país más equitativo, en donde no haya, por un lado, opulencias insultantes, fortunas gigantescas, y del otro lado, una gran masa de gente que apenas alcanza a tener lo suficiente para vivir. Esos contrastes, esa desigualdad tan honda, tan lesiva, tan dolorosa, no es lo que a México le conviene, y eso es lo que nosotros queremos combatir. Queremos que no haya extremos, ni de opulencia ni de miseria, que nuestro país sea más equilibrado, que sea más igualitario, que tenga más estabilidad, que tenga paz social, pero basada en la plena satisfacción de las necesidades populares, no basado en leyes represivas o en amenazas o en el uso de la fuerza o en la manipulación y el engaño. Eso es lo que hacen muchos partidos. Eso es lo que está haciendo Morena. No es una cosa que yo me atreva a afirmar, digamos, arbitrariamente. Es que hay muchos datos, hay mucha manera de sustentar esto. Eso no es lo que quiere Antorcha. Sí queremos un país tranquilo, estable, en paz, pero basado en la satisfacción plena de las necesidades populares. Para crear ese partido hay que sudar, hay que trabajar. Llevamos 50 años, cerca de 50 años, y todavía nos falta un tramo por recorrer, pero hemos caminado, hemos avanzado. Y una prueba de que hemos avanzado son estas pequeñas todavía manifestaciones o apariciones de Antorcha en la lucha electoral. Esto es más que nada casi a manera de ensayo, a manera de ir aprendiendo cómo se hacen estas cosas, con vistas a tener más elementos, estar mejor educados, mejor preparados para llevar adelante la lucha política, la lucha en serio por el poder del país cuando nos hayamos transformado en un partido político. Pero con la cobertura, con la membresía que tiene Antorcha Campesina, son limitados estos espacios, considerando el trabajo de base que ustedes están exponiendo a los mexicanos. Sí, precisamente esta desigualdad, o cómo se podría decir, esta representación que Antorcha tiene en este terreno, en el terreno electoral, que no es la que debiéramos tener cuantitativamente hablando, si se toma en cuenta la presencia, la fuerza de masas que tiene Antorcha, se explica precisamente porque no somos un partido político. Y en México, aunque existe la figura de los candidatos independientes, todos sabemos que eso es puro engaño, ¿no? Eso y echar una botella al mar a ver si llega al otro lado es lo mismo, ¿no? Finalmente, en México, el monopolio de los registros, el monopolio de la lucha electoral, la tienen los partidos políticos. Y es un monopolio legal, es un monopolio que les concede la ley. Si no eres partido político, tú no puedes registrar candidatos prácticamente, ¿no? No puedes aspirar a gobernar un estado o un distrito, lo que sea, ¿no?
Y como Antorcha no es un partido político y los partidos políticos tienen este monopolio, pues entonces Antorcha tiene que pedirle a los partidos, tiene que pedirle al partido en el que hemos militado, que es el PRI, pues que nos registre. Y bueno, como todos los partidos están integrados por grupos, por fuerzas reales, con intereses y con ambiciones reales, pues evidentemente que no es tan fácil decir, bueno, mira, esto es lo que yo merezco, pues dámelo porque lo merezco, ¿no? Ese tipo de reparto de las candidaturas no se da tan racionalmente, ¿no? Más bien son otros factores que intervienen en ello y bueno, el resultado es el que vemos, la escasa representación del movimiento antorchista. No queremos, es decir, ¿estamos inconformes con eso? Pues diría yo que sí. Pero no se vale dar cosas contra el aguijón, como suele decirse. No se vale inconformarse contra lo inevitable. Si nosotros queremos tener la representación que merecemos, tenemos que dar el salto a convertirnos en partido político. De hecho, se hizo ya un intento aquí en Puebla. Y lo digo porque ahí se ve claramente, es decir, que el ser un partido político no solamente significa reunir las condiciones. Por ejemplo, tener la membresía suficiente. Hay otras fuerzas, hay otros intereses muy poderosos que si sienten que un nuevo partido político, y en el caso de Antorcha, pues con mayor razón, no está, es una amenaza, vaya, para sus intereses, no lo van a poder controlar, no lo van a poder dominar, pues simplemente maniobran descaradamente para impedir que aparezca, que adquiera el reconocimiento legal ese partido. Y aquí en Puebla lo vemos. Se inventaron una serie de argumentos disque legales, pero que son ridículamente falsos, absurdos a todas luces. Y lo más delicado, lo más preocupante, estos argumentos falaces, evidentemente insostenibles, los validó el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, el órgano nacional encargado de hacer justicia en este terreno avaló las mentiras del gobierno de Puebla. ¿Por qué? Porque la línea viene desde la Presidencia de la República. Antorcha no debe ser partido político. Entonces, veamos lo difícil que es ser un partido político, ¿no? Pero nosotros, obviamente, vamos a seguir y vamos a seguir. Precisamente nuestro deseo de que se equilibre el poder, nuestro deseo de que se le reste poder a Morena en las próximas elecciones, tiene mucho que ver con esto. Necesitamos nosotros más respeto, necesitamos otro ambiente político, legal, jurídico, necesitamos otra visión de las cosas, de las necesidades de la población, para que nuestro proyecto no esté sometido a la arbitrariedad y a la represión, para que no se nos impida seguir trabajando. Y pensamos que en caso de que la coalición que se ha formado logre este objetivo de limitar el poder de Morena, pues, dije yo hace un momento, ¿qué va a ganar Antorcha? Esto precisamente, mejores condiciones para continuar nuestra lucha, que en lo inmediato, diría yo, o como una de las metas claras que no podemos negar, que tenemos que tener siempre presente, una de ellas es transformarnos en partido político. La visión del ingeniero Aquiles en torno a esta perspectiva sobre su movimiento y sin duda hablar de desigualdad, hablar de pobreza por parte de una organización que tiene esta característica, independencia política y financiera que hemos comentado en otras entrevistas, ingeniero, sin duda marcan una serie de retos muy importantes para su organización. Recientemente comentó el informe de la Oxfam en donde lamentablemente los jóvenes son los que están perdiendo esta credibilidad en las instituciones, pero en Antorcha esto es diferente, tienen ustedes una visión diferente al respecto.
Sí, yo creo que más que lamentarlo, yo estoy muy alegre, muy contento de que sean los jóvenes precisamente los que se estén dando cuenta de que lo que está fallando es el modelo económico, que lo que está fallando es el sistema económico y que por lo tanto hay que cambiar el sistema económico. A mí me parece que esto es verdaderamente fundamental, verdaderamente importante. Esto es lo que le da esperanzas a todos los países, no solo a México, de un futuro mejor. Porque bueno, los viejos algo podemos hacer. Nuestra experiencia, nuestra mesura quizá, nuestra voluntad ya probada por el tiempo de seguir adelante manteniendo una línea pues, que está probada por la práctica, pues obviamente tiene en los viejos un buen apoyo. Pero una organización que admite llegar a lo que se llama la gerontocracia, gobernada por puro viejo, es una organización que está al borde de la muerte, indudablemente. Eso le pasó a Rusia. Llegó un momento en que todos sus líderes ya eran de 80 o de 75 años más para adelante, tuvieron que recurrir a un joven improvisado como Gorbachov y ya vemos a dónde fueron a dar las cosas. Yo creo que Estados Unidos está padeciendo el mismo fenómeno. Tampoco tuvieron candidato joven para oponerle a Trump y entonces meten a una gente mucho mayor que evidentemente pues todo el mundo está diciendo que está incapacitado para gobernar. Entonces, como ve Antorcha la inquietud de los jóvenes, la aplaude. Qué bueno que sean los jóvenes y ahora los jóvenes mexicanos. Ojalá que los jóvenes mexicanos estén dentro de este diagnóstico de la OSAM, que se den cuenta de que las cosas están mal desde la raíz, que lo que está mal no es López Obrador, ahora siguiendo más a fondo, lo que está mal es el sistema. López Obrador en última instancia, la cuarta T en última instancia, no es más que una prueba de que en el sistema algo está mal y que está buscando la salida, y en esta búsqueda un tanto errática, pues se pueden cometer errores como confiar en un partido y en una persona pues que no era la adecuada, pero finalmente tiene el lado positivo de que demuestra que el pueblo busca un cambio, quiere un cambio, se necesita un cambio. Y entonces yo creo que es muy importante, decía yo, que sean los jóvenes los que se estén dando cuenta. Antorcha tiene una política definida desde siempre para incorporar a jóvenes, para tratar de responder a ciertas inquietudes inmediatas, como el estudio, por ejemplo, como la mejoría de los centros educativos, como la mejoría de los niveles académicos, la excelencia académica, etcétera, etcétera. Pero además también tiene para los jóvenes otras oportunidades, otros campos de acción en donde los jóvenes se pueden desenvolver. Las múltiples actividades de Antorcha le ofrecen casi a cualquiera que tenga inquietudes verdaderas una oportunidad para desarrollarse. Tenemos un sector salud, el que quiera ser médico y trabajar con Antorcha lo puede hacer. Tenemos grupos culturales, te gusta la danza, te gusta el baile, te gusta la poesía, te gusta el teatro, Antorcha te ofrece una oportunidad. Eres un gran deportista o te gusta el deporte, Antorcha te da oportunidad de que te desenvuelvas. Es decir, estamos creando muchos campos de acción para la juventud, tratando de que los jóvenes nos conozcan, tengan un lugar dentro de nosotros y bueno, poco a poco irlos convirtiendo en políticos de conciencia. Es decir, educándolos políticamente, porque el país no lo van a salvar los grandes deportistas, son buenos, pero no lo van a salvar. No lo van a salvar los grandes bailarines o los grandes actores de teatro. Son buenos, pueden ayudar, pero ellos no van a hacer el cambio. Para hacer el cambio se necesita convertirse en un político, tener conciencia política. Y se puede ser médico con conciencia política, y matemático con conciencia política, y bailarín, y cantante, y teatrero con conciencia política.
Así que Antorcha invita a los jóvenes a estas actividades, pero no ocultamos el propósito. Nuestro propósito es educarlos, politizarlos y convertirlos en agentes del cambio. Yo llamo a los jóvenes. Ahora sí que con el corazón en la mano, no les impongo nada, no quiero aparecer como manipulador, pero sí los llamo a que conozcan Antorcha, a que se sacudan toda la mugre que se ha dicho sobre nosotros, que esa es otra cosa que no tocamos, pero de la que yo estoy muy consciente, que nos conozcan, que no crean lo que les dicen. Bueno, ¿qué les cuesta comprobar por sí mismos, no? Antorcha es otra cosa. Nosotros ofrecemos campo para los jóvenes y para nosotros es muy importante la incorporación de jóvenes, porque organización que no se nutre con jóvenes y se deja gobernarse, se deja envejecer hasta llegar a la gerontocracia, esa organización está al borde de la muerte, lo quiera o no lo quiera. Una organización que no se nutre de jóvenes es una organización que se va a morir tarde o temprano, y seguramente más temprano que tarde. Antorcha no quiere eso, por eso llamamos a los jóvenes a que se hagan antorchistas. Ingeniero, le agradecemos muchísimo la oportunidad de abrirnos este espacio y de poder comentar a la opinión pública esta mirada tan profunda desde uno de los movimientos sociales más importantes en la vida contemporánea del país. Gracias por su tiempo y por la posibilidad de platicarlo con nuestra audiencia. El agradecido soy yo, Francis, a ti y a todos los que miran y te escuchan en la Agencia Central de Noticias. A todos, muchas gracias. Y espero que no sea la última vez, espero no haber espantado a tu público. Muchas gracias. Gracias al ingeniero Aquiles Córdoba Morán. Esto fue una entrega especial para Agencia Central de Noticias. Muchísimas gracias por su atención. Esto fue Agencia Central de Noticias. Síguenos de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde por Éxtasis Digital 1530 de AM y en www.radiocolibrí.com.mx.